Hola desertores, bienvenidos a un nuevo video de La Nación de Libros 9 3/4. El video de hoy es un video especial ya que no vamos a hablar de libros, no vamos a hacer una reseña, ni de película, ni de Buta, nada de eso. El día de hoy vamos a hablar de una serie, de Sleepy Hollow. Me apoderaré de este canal. Nos teletransportamos hasta Sleepy Hollow. Como saben, hoy vamos a hablar de Sleepy Hollow, la serie. Así que vamos a empezar a darles una pequeña reseña para las personas que no se lo han visto, sepan más o menos de qué se trata y se animen a verla porque realmente vale la pena hacerlo. Sleepy Hollow trata de un pueblo en Estados Unidos que se llama Sleepy Hollow. Y allá todo pasa. Sí, allá pasa de todo porque se supone que es como la cueva de o sea, como el lugar donde todo lo sobrenatural está sucediendo en el mundo. Es como el ombligo del mundo de lo sobrenatural. Entonces ahorita vamos a ir a llamar espíritus o algo así. ¿Usted dijo el ombligo? El ombligo del Sí, Ok. Entonces, ¿de qué trata la serie? La serie está basada en pues, dos protagonistas, Abigail Mills y Cabot Crane. Y pues ellos, la serie gira alrededor de todos estos sucesos paranormales que están sucediendo debido a que se acerca el apocalipsis. Entonces ellos dos son considerados como los dos testigos que aparecen en el libro de las revelaciones, donde ellos se van a tener que enfrentar con un montonón de sucesos paranormales, espíritus, demonios, brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la serie va de cómo ellos siempre están intentando evitar que el apocalipsis se acerque, pero pues cosas del destino. Cosas de brujería, Valentine. Por Valentine. Por culpa de Valentine, la magia negra y Voldemort. Entonces pues sí, pasan muchas cosas salvajes. La serie es realmente buena y lo que pues personalmente lo que más me gusta de la serie son como los giros que le dan a la historia, porque cada capítulo acaba y tú quedas como ¿qué va a salir en el próximo capítulo? Entonces, como el último capítulo de The 100, en fin. Alejandro, yo no me lo he visto. Entonces eso es como muy bueno el giro que le dan a la historia y los efectos que utilizan. Sí, son muy buenos. De hecho, aunque los primeros no eran tan buenos, ahorita pero yo ya creo mejoraron. que como Yo creo aumentaron que presupuesto. pero sí. pues al principio yo creo que la serie no tenía mucho presupuesto, por eso es que los efectos eran como tan mediocres. Pues no eran tan malos, ¿no? Pero se ve la diferencia aquí a lo que ya la segunda temporada, que está llena de efectos. ¡Spoilers! Eso sí que me llama. Y entonces vamos a empezar con una discusión que vamos a hacer porque pues ya se acabó la segunda temporada y quedamos como ¿what? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo va a seguir? Entonces vamos a comentar todo lo que nos gusta de la serie y lo que nos ha parecido. Abigail Mills, ella es una sheriff, y entonces ella está haciendo unos papeleos en ese momento. ¿Era negrita? Sí, es negra. Que ya he visto algo. Bueno, Sí. ella es un sheriff. Y en el primer capítulo, pues más o menos como para contextualizar, ella estaba, lo siento, para contextualizar, ella estaba trabajando en Sleepy Hollow. Ella se crió en Sleepy Hollow, vivió en Sleepy Hollow toda su vida. Ella tiene un pasado muy salvaje porque tiene una hermana que está recluida en un, ¿cómo se llama eso? En un manicomio. Es un instituto mental. En un manicomio. Bueno, está recluida. ¿Ah? En Raleigh. Y está mezclada ahí con ahí conoció a Mona. No a Moloch, a Mona. Entonces ella está, esta hermana de Abigail dicen que está loca porque ella puede ver cosas salvajes del apocalipsis, o sea, puede ver demonios, al igual que Abigail cuando eran niñas. Pero me desvié del tema porque estaba hablando de cómo Abigail era la sheriff de Sleepy Hollow junto con un mentor. Resulta que en el primer capítulo matan al mentor. ¡Lo decapitan! Lo decapitan. ¿Y quién lo decapita? El jinete de la muerte. El jinete de la muerte. Entonces de ahí en adelante empiezan a suceder varias cosas en el capítulo, como un hombre que viene vestido con ropas antiguas y que habla de una forma antigua, que es Cabot Crane. Y resulta que pues él en el pasado, o sea en la época de él, había sido enterrado igual que el jinete de la muerte para que se pudiera como conservar, porque era uno de los testigos y el mundo lo necesitaba. O sea, su vida vale un carajo, el mundo te necesita, tienes que
vivir hasta cuando sea necesario. Entonces la vida no vale un carajo. La vida no vale un carajo para él, no para nosotros sí, porque somos pobres mortales. Como la lectora lo acaba de decir, Ichabod viene de la época en la que se fundó. Lo siento. Ichabod viene de la época en la que se fundó el país de los Estados Unidos, en el momento en el que estaban en toda esta revolución. Entonces, él en ese momento estaba luchando con el jinete, y hay que recordar que en ese momento, cuando él es herido en batalla y que ambos mueren, la sangre se les cruza y quedan unidos. Por eso cuando se levanta el jinete también se levanta Crane. Yo soy amiga de él, entonces le digo Crane. Entonces, ya ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Abigail se da cuenta que el mentor de ella está muerto, y después se encuentra con este tipo que parece un loco que viene de otra época, y empieza más loca ella que le cree. Pues, pero de hecho lo que le dice es verdad. Bueno, en fin, de ahí en adelante entonces empiezan a suceder muchísimas cosas, como por ejemplo que se dan cuenta que creo que en ese capítulo también muere un padre de una de las iglesias, que resulta ser solamente un padre, bueno, muere el padre, y resulta que el padre era brujo, hacía parte de un coven, en el cual también, de ese coven también hacía parte la esposa de Ichabod Crane, que es Katrina Crane. Sí, bueno, sí. Entonces, como para resumir, Katrina, ¿dónde está? La esposa de Ichabod. Ella está en el purgatorio. ¿Por qué? Porque ella fue la que le hizo el hechizo a Ichabod para que pudiera conservarse vivo y pudiera mantenerse vivo hasta el futuro, cuando estuviera... el jinete se volviera a alzar, cuando el jinete volviera a aparecer. Ajá, cuando el jinete volviera a aparecer. Y la guerra ya viniera aquí, como pues, se desencana el apocalipsis, ¿sí? Y se pudiera encontrar con la otra testigo, que es Abigail. Entonces ella cae en el purgatorio por preservar a su marido para que luego pues ella no luche con él. Ella no cae en el purgatorio. Ella la encierra. A ella la encierran los de El Sol Radiante, creo que es que se llama el coven. Bueno, un coven en el que ella pertenecía, consideraba que eso que ella hizo estaba mal hecho, entonces la encerraron en el purgatorio como castigo. Y lo peor de la historia no es eso, sino que ella había estado embarazada de Ichabod Crane y tenían un hijo, Jeremy, que resultó siendo Henry, que resultó siendo el jinete de la guerra. ¡Wow! ¿En serio? Es el mismo actor que sí es. El viejito, el que French. Supuestamente era... Sí, yo lo vi en una... El que era el que se robaba los pecados, algo así. Sí. El devorador de pecados. Entonces resulta que... Él fue el que hizo que la sangre entre el jinete sin cabeza y Ichabod se pudieran separar. Y ahora que lo pensamos, ahora que lo pienso ahorita en ese momento de retrospectiva, él tenía que hacer eso. Porque si mataba a Ichabod, mataba al jinete. Entonces tenían que separarlos para que... Y en ese momento yo pensé que Henry era bueno. Pensé que Henry pues era Henry. No, nada que ver, no tenía nada que ver. Luego resultó siendo el jinete de la guerra, hijo de Crane, que estaba resentido porque su padre, que quede claro, no sabía que él existía, lo había abandonado durante todo ese tiempo, y de su madre, que supuestamente también lo había abandonado, pero resulta que es que había sido encerrada en el purgatorio. Sí. Entonces él juraba y comía mocos de que Moloch era su papá querido y que siempre lo había protegido y que lo ayudaba y todo. Resulta que Moloch, como siempre, solo lo estaba usando y... Se estaba usándolo. Usando de su pero ¿por cariño. qué? Porque lo que pasa es que Porque era el jinete de la guerra. Jeremy quedó huérfano después de que Ichabod cayó bajo el sueño profundo en el que lo dejó Katrina, y Katrina fue enviada al purgatorio. Jeremy pasó a un orfanato. Y Jeremy era terrible, era como Baldy cuando niño. Pues no tanto, porque es que a él lo maltrataban mucho. Pero igual se ponía allá y mataba niños, ¿ok? Pero lo mataban niños. Pero los asustaba como Baldy. Bueno, el caso es que Jeremy pasa por un purgatorio, pasa por un orfanato y pues lo maltratan mucho, y al final la misma comunidad que envió a la mamá al purgatorio decide ponerlo a él bajo control, porque los poderes de él estaban fuera de control. Entonces lo encierran en una caja y lo entierran. Y el que lo rescató fue Moloch, pero porque sabía que él iba a ser el jinete de la guerra. Y entonces pues obvio, no has tenido nunca una imagen paterna, llega un tipo extraño, te devuelve la vida, pues... Fuera un tipo, pero es un demonio. Pues qué más, ¿no? Te va a caer muy bien, y él pensó que era el papá. Entonces si Moloch decía, Henry, alza un brazo, él alzaba el brazo. Henry, alza una pierna, él alzaba la pierna. Entonces, Henry, mata a tu padre. Bueno, puedo matarlo. Entonces, creo que para ya finalizando la primera temporada, Henry... bueno, sí, antes de que se enteraran de que él era el jinete de la guerra, pues ellos confiaban y creían ciegamente en este señor devorador de demonios. Henry Parrish.
que resultó ser Jeremy, el hijo de Ichabod y Catrina. Él ya lo sabía, pero Catrina y Ichabod no lo sabían, porque eventualmente Ichabod y Abigail liberan a Catrina del purgatorio. Pero el que cuenta todo el chorro es Henry, así como madre, padre, malos, me abandonaron y yo creo que duró Crane como unos 10 minutos como que, por Dios, tengo un hijo y es ese señor que me está hablando. Realmente. Y el otro como que, tú sabías todo el tiempo que yo existía, me abandonaste. Y él como que por dentro, oh Dios, Catrina estaba embarazada y yo nunca me enteré. Sí, porque Ichabod tampoco sabía que Catrina era una bruja. No, pobrecito, cuando se enteró fue como que, ¡guau! Es una bruja. Y después estaba embarazada. Sí, él como que solo llegó al futuro a sorprenderse y sorprenderse y sorprenderse. Sí, porque la línea de la historia. La línea del tiempo va desde Ichabod, que viene desde la fundación de Estados Unidos, y luego pasa a Abigail Mills, que está ya de 2000, o sea, sí, la historia sucede entre 2014 y 2015. Bueno, también en la historia hay un personaje que se llama Irving, que era el capitán, y pues él, usted dirá, no, por Dios, un insignificante capitán. Pero él tiene algo como que ver en la historia. El jefe de Abigail. Bueno, sí, bueno, resulta que él ahí tuvo problemas y todo este cuento. En fin, le terminó vendiendo su alma al jinete de la guerra. ¿El negrito? Sí, el negrito, también el negrito. Pero él no lo hizo a propósito. Fue sin querer, como que lo engañaron. Él pensaba que era un abogado porque él no tenía ni idea que ese tipo era el jinete de la guerra. Y el abogado era Henry Parrish. Firmó el contrato y ¡tas! Su alma fue vendida al jinete de la guerra. Y ahí es donde también aparece la espada de Matusalén, ¿sí? Sí, la espada de Matusalén. Que decía que la persona que la envainara y matara a alguien con ella tenía que dar su alma. Y pues obvio, Irving ya no tenía alma. Entonces él podía matar a diestra y siniestra con esa espada. Pero pues él tenía como su espinita ahí con el jinete de la guerra. Entonces él pues sí tenía que matar al jinete de la guerra, porque fue el que le robó el alma. Entonces mientras él estaba por allá luchando con el jinete de la guerra, los otros estaban por allá manteniendo controlado al jinete sin cabeza. Y no le contamos la historia del jinete sin cabeza. Bueno, resulta que el jinete sin cabeza era Abraham, que era un amigo de Crane y Catrina cuando ellos estaban en el pasado. El círculo, ok. Hagamos un flashback al pasado. En el pasado, Ichabod es inglés, entonces él viajó a Estados Unidos, entonces había una guerra entre Estados Unidos. Se cambió de bando. Estados Unidos, que estaba intentando liberarse de Inglaterra. Entonces había una guerra y resulta que Ichabod viajó a Estados Unidos y se cambió de bando, o sea, empezó a luchar contra, creo que se llamaban las casacas rojas. Los de Estados Unidos eran los buenos, los que estaban luchando contra los ingleses. Los ingleses eran los malos, los que estaban aliados con los demonios. Moloch. Entonces, ¿qué pasó? Él se fue, Ichabod viaja a Estados Unidos, allá pues cambia su forma de pensar, se hace amigo de un hombre que se llama Abraham. No, Abraham. Secas. Resulta que Abraham estaba enamorado de esta muchacha pelirroja, que era Catrina. Y resulta que ellos dos, Abraham e Ichabod, se hacen amigos. Y resulta que Ichabod también empieza a enamorarse de Catrina. Pero entonces Abraham es como que, ay, amo a Catrina, que dame consejos. Y él como que, ok, te aconsejo. Pero resulta que Catrina también estaba enamorada de Crane. Entonces rechazó a Abraham por Crane. Abraham no pudo de los celos. Iba a matar a Crane, pero resulta que sí, perdió. Durante esa lucha él pierde y luego llegan los de las casacas rojas y lo convierten en el... Luego en el paso de la historia entendí que él como que había aceptado ser el jinete. Sí. Bueno, igual, o moría ahora el jinete y él como quería matar a Crane, decidió ser el jinete para vengarse de él. Y luego es el cuento de estoy buscando a Crane para matarlo, solo quiero quitarle la cabeza a él, el resto me da un carajo. Pero creo que él no comprendió la magnitud de ser tipo sin cabeza. Aunque en ese momento tenía cabeza. En ese momento tenía cabeza. Sí, es el jinete sin cabeza porque Ichabod es el que se la corta. Así como muy salvaje. Así como él le corta la cabeza a todo el mundo. Entonces se la corta y después, creo que la primera temporada habla sobre eso, sobre mantener la cabeza alejada del jinete porque sí, si el jinete se pone la cabeza, entonces desatará el apocalipsis sobre la tierra. Pero si el otro jinete llega también, ahí en cada momento cualquier acción puede desatar el apocalipsis sobre la tierra. Entonces al final de la temporada ya cuando Moloch con ayuda de Henry, porque no sé qué, no recuerdo ni siquiera qué pasó con el jinete sin cabeza, lo tenían por allá encerrado en una guarida que por allá uno de los fundadores de Estados Unidos había creado para mantenerlo ahí encerrado, o sea, ellos todo el tiempo supieron. Todo el tiempo supieron lo que sucedía y lo que iba a pasar en el futuro y todo. Entonces lo tenían allá encerrado y solamente pues estaban peleando con el jinete de la guerra. Y entonces resulta que llegan allá y Moloch iba a alzarse sobre la tierra y necesitaba como la sangre de Catrina. Y los tenía ya a Abigail, a Crane y a Catrina para matarlos y todo.
Pero en ese momento, como Henry vio la luz allá, el esplendor, reaccionó. Pero fue porque él estaba diciéndole algo a Moloch y Moloch sí. le dijo, no te Moloch- creas algo, básicamente le resume, no te creas tan especial, ya antes había existido otro jinete de la guerra y otro jinete Es que de la Moloch muerte. lo menospreciaba mucho y entonces él fue como perdiendo ese cariño. Y en cambio Catrina era como toda lambona, oh, mi querido hijo. Igual que Dios. Ichabod. Pero Ichabod lo hacía como, no sé, yo a Catrina nunca le creo nada. Catrina me cae mal. Entonces Cae él como bien. que en ese momento, en lugar de matar a Catrina, porque le dijo, ahora mata a la bruja, y esa bruja era la mamá de él, mata a Moloch. Entonces sí, Jeremy agarra la espada de Matusalén y en vez de matar a la mamá, mata a Moloch. Y como sabemos que la espada de Matusalén pues cobra el alma de la persona que la utilice para matar a alguien, quedamos como que, Sí. ¿what? Y ahí se acabó la temporada. Y ahí acaba la temporada. Jeremy desaparece durante un tiempo, o sea, Henry Parrish, y Moloch muere. Después, Irving Todos también acá. muere, ¿no? O sea, Irving murió mientras peleaba con la armadura del jinete de la guerra. Y eso fue como, ¿what? A mí ese final me gustó mucho, me dejó muy, ¿what? sí, todo fue como muy salvaje. Y ahí fue donde acabó la primera temporada y empezó pues la segunda. Entonces ahí veo con las especulaciones, oh, ¿qué va a pasar? Y las teorías salvajes de, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y empezó la segunda temporada, así que no tengo mucho tiempo que pensar. La reseña de Sleepy Hollow es. Ay, no, se oye muy salvaje. Sleepy Hollow trata de... Así. Ay, ustedes tienen mucha experiencia ya. Experiencia, sí, claro. Bueno.